Empezamos entonces, si les parece, empecemos a rezar nuestra oración del Espíritu Santo y después damos la bienvenida al Padre Fray que nos están acompañando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar de todo lo bueno y recto, según ese tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Juan, Apóstol Joven, ruega por nosotros. Bueno, gracias a todos por estar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias al Padre Ramiro y al Fray Jesús por acompañarnos en este momento, de este espacio, de esta escuela de formación que tenemos, que bueno, le pensamos, a partir, ¿no es cierto?, de la fecha que se conmemora en este mes de octubre, ¿no es cierto?, de San Francisco de Asís, y que, bueno, cuando programamos con Valen las distintas temáticas de mes a mes, para nuestra vida contemporánea, ¿no es cierto?, el mensaje de San Francisco de Asís. Así que bueno, queremos agradecerles muchísimo a Ramiro y a Jesús que hoy nos acompañen y que compartan con nosotros su vivencia y bueno, todo lo que han ido construyendo durante estos años. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Creo que empezamos nosotros directamente, ¿no? Bueno, nos parecía importante con Jesús como compartir el encuentro en dos momentos, pero también como antes de compartir la palabra, nos parecía como muy importante poder compartir la imagen y los sentimientos, ¿no? Nos parecía como muy importante, primero, como poder contemplar una serie de imágenes, ¿no? Y tratar de poder registrar qué nos suscitan estas imágenes. ¿Les parece? Ahí estoy compartiendo. No sé si quieren que las pase a todas. Sí, pasalas con 10 segunditos cada una de silencio y seguimos para adelante. Creo que esas son las 7, ¿no? Bien. Como la pregunta es esto, como las impresiones, nuestra vida está rodeada de impresiones, ni siquiera como compartir como los sentimientos, sino eso, impresiones, como lo que me genera, lo que me suscita, y que desde ahí como querer como trabajar y desde ahí como empezar quizás nuestro compartir, que no será más que eso, un simple compartir de hermanos,
y que la idea que podamos también, la palabra circule también por nosotros, o estas impresiones de lo que me generan las imágenes, bueno, intentar como darle ahí un sentido quizás, aunque parezcan a simple vista como que no tienen ningún tipo de conexión. Así que bueno, eso. Bueno, si alguien quiere escribir en el chat una palabra que le generó alguna de las imágenes. Es una manera de que la palabra no sea monotemática y monocorde y monolítica, ¿no? Sino que la palabra como circule. Y a ver qué impresiones me generan, qué sentimientos recojo. Escriban en el chat que está en el costadito. ¿Sí? ¿Algunos querés que vayan leyendo? Dale. Esperanza. Yo sigo pasando las fotos para que las vuelvan a ver. Compromiso. Darse. Empatía. Compasión. Entrega. Hermandad. Unión. Bueno, gracias. Es así como, no es necesario que estemos todos, es como para que vaya circulando la palabra y que podamos compartir también, que no sea una clase este momento, ¿no? Ya hemos tenido todos 2 años de clases virtuales, basta de clases, ¿no? Entonces, nos parecía importante como compartir, y quiero comenzar por allí, que estamos muy acostumbrados nosotros los franciscanos a pensar y hablar de Francisco, porque para nosotros es nuestro santo patrono. Mucha gente en la iglesia dice, bueno, es uno de los santos más llamativos de la iglesia, es un santo con unas características especiales, pero me parecería como que yo hoy quiero como pensarlo desde otro lugar, ¿no? Si querés sacar la imagen, Valentina, como me gusta para así, si están, los voy viendo, pero me gustaría compartir desde otro lugar, como creo que si nosotros pensamos que el Papa Francisco no es un improvisado, cuando él asume su pontificado y asume el nombre de Francisco, me animaría a decir que el Papa, en medio de todo lo que podría ser una catarata de sentimientos, el Papa hace un diagnóstico de la Iglesia y asume un nombre como un programa. Podríamos decir que el nombre de Francisco es un nombre programático, ¿no? No solamente es un nombre bonito, piadoso, un nombre no usado por un papa, ¿no? El Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, si quieren, al usar el nombre, al apropiarse él como jesuita de un nombre como Francisco, identifica inmediatamente que no es Francisco, San Francisco Javier, un gran santo jesuita, sino que es Francisco de Asís. El Papa está diciendo, miren, a ver, por acá hay algo que ya comienzo a decirles. ¿Y esto por qué digo? Porque quizás para nosotros franciscanos, que seamos fanáticos o hinchas de Francisco, sería lógico y sería como entendible. Pero me parece que acá hay mucho más que entender de unos que nos adherimos a su espiritualidad. Nos parece que en la figura del Papa Francisco hay un mensaje de Francisco a toda la Iglesia. Franciscanos y jesuitas, eslabones y mallinistas, si quieren, en renovación carismática y gente de la catequesis. En el nombre de Francisco y de Francisco de Asís,
el Papa está marcando un sendero, una orientación para la Iglesia. Entonces, me parece que más allá de que estemos cerca de la fiesta de Francisco y que por eso usamos, bueno, aprovechemos la fiesta de Francisco y hagamos una formación de Francisco, me parece que tenemos que empezar a comprender que este Papa, que no es un improvisado, este Papa, al usar el nombre Francisco, le está señalando a la Iglesia una orientación, ¿no? Y me animo a decirlo con mucha fuerza. Este Papa que no es un improvisado, que no asume el nombre de Francisco porque, según aparece en todas las propagandas y todos los relatos periodísticos, el cardenal Humes, franciscano, sentado al lado de él, cuando él es elegido mayoritariamente, le dice cariñosamente, no te olvides de los pobres, y él ahí, como bueno, improvisadamente dice, bueno, me voy a llamar Francisco en lugar de llamarme Ignacio, Juan Pablo III, ¿no? No, evidentemente el Papa, cuando elige su nombre, elige también un modo de ser Iglesia. Y esto me parece fundamental, porque si no, más allá de si nosotros lo querramos más o lo querramos menos al Papa, tengamos más lectura desde los medios de comunicación social o lectura más creyente, ¿no? El Papa nos está señalando con su nombre un estilo de ser Iglesia. Y por eso yo quiero para hablar de San Francisco de Asís, voy a empezar hablando de Francisco de Roma, ¿no? Y desde Francisco de Roma quiero señalar por qué hoy Francisco de Asís es importante. Porque no es importante porque nosotros seamos piadosos. No es importante porque sea un santo que lo querramos recordar y rezarle un rosario porque es su fiesta. No es importante porque Francisco de Asís, si quieren, es un santo inmensamente llamativo. Es importante porque nuestro Papa nos está diciendo, hermanos, creyentes, católicos todos, en la figura de Francisco hay un modo de ser Iglesia que es el que les invito a vivir. Por algo, ¿no? Su primera encíclica, Evangelii Gaudium, y todas sus otras encíclicas van a utilizar textos de Francisco de Asís. El Papa no se contentó solo. Por algo sus primeros gestos, el primer gesto que el Papa hace entrando a la sala Pablo VI, rodeado de periodistas de todo el mundo, y como si fuera un suspiro dicho al azar, que quienes conocen al Papa Francisco saben que él no hace nada al azar, ¿no? Como quien dice al azar, dice, ay, cuánto me gustaría una iglesia pobre para los pobres. Algo que se reprodujo en el día siguiente de su nombramiento en todos los periódicos, fue tapa de todos los periódicos del mundo, de países creyentes y de países no creyentes, desde la China a Estados Unidos, desde Dinamarca hasta Sudáfrica, Australia y Argentina, titularon, el Papa Francisco dice, cuánto me gustaría una iglesia pobre para los pobres. Y esto es lo que, por eso digo, como cuando el Papa asume el nombre de Francisco, está hablando de un programa, un estilo de ser iglesia. Y esto es lo primero, y quiero decir, porque si nosotros hoy recordamos a Francisco de un modo, porque piadosamente queremos recordarlo porque su fiesta fue el 4 de octubre, rebajamos la figura de Francisco de Roma y la figura de Francisco de Asís, ¿no? Me parece que acá hay mucho más, que estamos 8 años atrasados, no ustedes eslabones como iglesia, estamos 8 años atrasados porque el Papa cumplió 8 años de pontificado y se nos hace tarde de recordar, che, ¿este solo se puso Francisco por piadoso? ¿Porque le gustó el santo que le habla a los pajaritos? ¿No? ¿O acá hay un estilo de ser iglesia que él desde el inicio nos quiere invitar a vivir? Nosotros, si ustedes se acuerdan, uno de los primeros momentos cuando el Papa Francisco fue elegido, lo primero que hizo fue, él como obispo de Roma, pedirle la bendición a su pueblo, ¿no? Y ese gesto, para algunos bonito, para algunos, bueno, sí, mirá qué lindo, es un gesto cuando el Papa lo eligen desde el balcón, recién nombrado Papa, dice, antes de darles la bendición, les pido a ustedes que me bendigan. Y él agacha la cabeza
y pide la bendición de toda la Plaza San Pedro, que no estábamos en pandemia, estaba repleta la Plaza San Pedro. A ver, y esto me parece como también fundamental e interesantísimo. ¿Por qué? Porque el Papa ahí se reconoce y hace un gesto de decir, de ahora en adelante, yo, Papa, les digo que el papado solo es entendible desde el servicio, que la iglesia solo es entendible desde el servicio, que una iglesia que no sirve como iglesia, ¿no? Que una comunidad creyente que no está puesta, que no se inclina sobre el hombre, es una iglesia que no ha comprendido su lugar, ¿no? Va a decir San Agustín en un sermón del año 400, nuestro Dios es el único Dios que se arrodilla frente al hombre, ¿no? En el año 400 Agustín dice, nuestro Dios es el único Dios que se arrodilla frente al hombre. Y está pensando en el lavatorio de los pies, ¿no? Acá el Papa, que se inclina sobre su pueblo, parecería como que nos quiere recordar la figura de Jesús, siervo, que es el título por excelencia de Jesucristo. Ni el de Mesías, ni el de sacerdote, ni el de Hijo de Dios, sino siervo. Fíjense que los cantos de Isaías que Jesús relata es, este es mi servidor, ¿no? Este es mi servidor. Y ahí toda la liturgia va a hablar con los cánticos del siervo sufriente. Pero bueno, el Papa Francisco, esto que digo, cuando comienza en su primer gesto, pidiendo la bendición a su pueblo. Segundo, Francisco, como descubre hondamente cuando dice cuánto quiero una iglesia pobre para los pobres, podríamos relatar algo que le sucede a Francisco de Asís en el 1200. En el 1200 Francisco fue hecho prisionero, pelea en las guerras, quiere ser noble. Francisco tiene como una profunda sed de ser alguien importante, ¿no? Y luego de la prisión y de la enfermedad, Francisco entra como en una profunda crisis que lo hace como si quieren como repensar el sentido de la vida. Y tiene dos grandes hechos Francisco de Asís que lo conmueven y lo orientan. El primer gran hecho, si quieren, es el encuentro con un leproso que él tenía adversión, que le repugnaban, ¿no? Los leprosos. Él se encuentra con un leproso y en lugar de escaparse, como se escapaba siempre, se acerca y lo saluda, le da un beso, ¿no? Como mirándolo a los ojos. El segundo gran hecho tiene que ver con que Francisco se retira caminando y ve una iglesia destruida, que es la iglesia de San Damián, y entra y se pone a rezar y siente la voz del Cristo que le dice, Francisco, repara mi iglesia que como ves está en ruinas, ¿no? Francisco, repara mi iglesia que como ves está en ruinas. Esto es lo que Francisco de Asís en 1208, ¿no? 1207, escucha de esta voz del Cristo de San Damián. Y Francisco se pone a hacer de albañil, ¿no? Se pone a hacer de albañil y reconstruye la iglesia. Después se da cuenta que lo que Dios le pedía es otra cosa. Hoy el Papa Francisco dice frente a los 236.000 casos de abuso en la iglesia francesa que se acaban de publicar, dice, la iglesia debe tener vergüenza y hacer un acto de redención de sí misma porque esta es mi vergüenza y la vergüenza nuestra, ¿no? Podríamos decir que el Papa Francisco nos está diciendo, como el Cristo de San Damián, Eslabones, Ramiro, Río Cuarto, Buenos Aires, iglesia, repara mi iglesia que como ves está en ruinas. Creo que cualquiera que tenga un mínimo de sentido de la realidad ve que nuestra iglesia católica se desarma a pedazos. Y se desarma no por el demonio o porque la ataquen, se desarma por nuestra propia incoherencia, por nuestra propia incapacidad de vivir la fidelidad del Evangelio, ¿no? La iglesia no se desarma porque poderes, aunque también sucedan, porque poderes multinacionales la ataquen y la pongan en primer plano o en segundo o en tercero. La iglesia se desarma por su propia incoherencia, por nuestra propia incoherencia, por nuestra propia incapacidad de salir de nosotros. Y
el Papa Francisco cuando grita una iglesia en salida, ¿no? Quiero una iglesia que se anime a salir, se anime a ser hospital de campaña, nos está diciendo, como este Francisco de Asís, la voz que repara mi iglesia, que como ves que está en ruinas, ¿no? Esto me parece interesante, ¿no? Porque estamos convocados a restaurar una iglesia que se cae y no hay que tener miedo de anunciar que nuestra iglesia se cae. No hay que tener miedo de decir nuestra iglesia es frágil, pobre, pecadora, ¿no? Esto que van a decir los santos padres de la iglesia es santa y prostituta, ¿no? Y lo dicen sin miedo. La iglesia tiene todo el rostro de la prostitución de nuestro pecado humano, ¿no? Desde el primero hasta el último de nosotros creyentes. Y en esa fragilidad Dios construye santidad, ¿no? Pero para construir santidad necesita de hombres y mujeres que seamos capaces de salir a reparar la iglesia, ¿no? Otra cosa que nos va a decir el Papa Francisco, con su encíclica Laudato Si, que utiliza el cántico de las criaturas de Francisco de Asís. Francisco de Asís está muriendo, está ciego, con lo que hoy podríamos decir cáncer al estómago, una enfermedad en los ojos cauterizado por un hierro caliente, porque era lo único que se sabía en aquel momento que podría curar, ¿no? Un Francisco de Asís que está inmensamente, dice el texto, que estaba en una pequeña choza y los ratones comían de su hábito porque no tenía, por decir, el lugar de fragilidad y de pobreza en el cual estaba, ¿no? Y este Francisco de Asís, en medio de la oscuridad más oscura y siquiera en el medio del dolor más doloroso, canta. Es capaz de decir, alabado sea mi Señor por el hermano Sol, por la hermana Luna, por las hermanas estrellas, por mi hermano Viento, por el hermano Fuego, ¿no? por la hermana Muerte, por aquellos que perdonan. Francisco, frente al caos, no ingenuamente, sino creyentemente, Francisco canta, ¿no? Y canta con una mirada que descubre la paternidad de Dios y la fraternidad con el cosmos, con todo hombre y mujer y con toda criatura. Y aquí hay una segunda cosa que el Papa nos dice cuando escribe la encíclica Laudato Si. Si nosotros, hombres y mujeres creyentes, seguimos tratando a la naturaleza como la tratamos, seguimos relacionándonos con los seres vivos como nos relacionamos, seguimos haciendo el desprecio del agua, del aire, de la tierra, de los árboles, si seguimos en este modo de consumo que desprecia la naturaleza, vamos a la ruina. Y si en medio de esto no descubro que que todo hombre es mi hermano, nuestra ecología es romántica y no creyente, ¿no? Por eso el Papa habla de una ecología integral, donde descubre y nos pone a los creyentes, en primer lugar, descubran que las primeras víctimas del cambio climático son los pobres. Porque, fíjense esto, cuando fue el tifón en Filipinas, en el año 2005 creo que fue, en 14 minutos de viento se destruyeron alrededor de 1,5 millones de casas. Ustedes imagínense, todo el conurbano bonaerense, mitad del conurbano bonaerense, en 15 minutos sus casas destruidas. ¿Cuál sería el caos social, político, económico? Imagínense, ¿no? 1,5 millones de casas destruidas en el conurbano. Tenemos guerra civil a los 2 días, ¿no? Porque la gente buscando qué comer, dónde dormir, cómo proteger a sus hijos, cómo buscar alimentos. Y el Papa dice, miren, el cambio climático a los primeros que perjudica es a los pobres. Y si yo no tengo ahí esta doble capacidad de fraternidad,
que es la que Francisco dice con el Cántico de las Criaturas, los pobres y la creación, mi fe se transforma en ilusión. Creo en un Dios que no existe, porque mi Dios me hace hermano, ¿no? Porque mi Dios me hace que pueda mirar a todo hombre y mujer, piense lo que piense, viva lo que viva, actúe como actúe, mirar a todo hombre y mujer como hermano. Mirar a la creación como hermana. Y si yo siento que mi hermano sufre, y por eso en Francisco el leproso, no permanezco indiferente. Imaginémonos nuestro hermano carnal, que no tenga, que vos sepas que hoy es el 4º día que no come. Vos no estás en esta charla, vos estás corriendo buscando qué le llevas de comer, ¿no? Y el Papa nos pregunta, y Francisco de Asís nos pregunta, ¿por qué somos tan indiferentes? ¿No? El dolor de los pobres es el dolor de Dios, ¿no? Y nos va a decir como fuertemente el Papa Francisco en la Laudato Si, esta actitud de una ecología integral. Termino una tercera cosa de rasgo de Francisco de Roma para llegar a Francisco de Asís, que tiene que ver con la fuente. ¿Cuál es la fuente de una iglesia que sea capaz de mirar a todos como hermanos, que sea capaz de mirar a la creación como criatura y criatura hermana, que sea capaz de reparar la iglesia y de salir, que sea capaz de descubrir que hay hombres y mujeres que nosotros hemos destruido con nuestro mensaje o moralista o rígido, hombres y mujeres que hemos dejado de lado, hombres y mujeres que hemos marginado, hombres y mujeres que hemos despreciado, hombres y mujeres, ¿no? La única posibilidad de que yo te vea como hermano es que beba de la fuente de Dios como Padre, ¿no? Beba de la fuente de Jesucristo, ¿no? Y esto es lo que en Francisco, ¿no? Si ustedes leen una de las oraciones más bellas de Francisco cuando va a hablar de decir las alabanzas al Dios Altísimo, se pasa como si quieren toda una página piropeando a Dios. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres la misericordia, tú eres la bondad, tú eres la alegría, tú eres el refrigerio, tú eres. Y va diciéndole piropos a Dios de lo que Dios es para él. Porque su vínculo con Dios es ese. Nuestra iglesia posiblemente está como está, nuestras comunidades están como están, quizás porque nosotros tenemos muchas creencias y poca fe, ¿no? Somos un pueblo religioso, pero no somos un pueblo creyente, ¿no? Y esto me parece como que es muy fuerte, porque lo tenemos que descubrir, que muchas veces somos gente creyente, que cumple los mandamientos, que va a misa, que celebra los sacramentos, pero no se vincula con Dios, no tiene el corazón y la mirada de Dios. O sea, somos hombres y mujeres creyentes porque tenemos creencias, pero no tenemos vínculo con el Dios de la vida, ¿no? No tenemos una relación personal de intimidad, ¿no? Y esto me parece como muy importante. Y yo quiero como para ir cerrando, ¿no? Esta primera parte, como que es algo que Francisco de Roma, y cuando habla en Fratelli Tutti, ¿no? Cuando nos dice, hermanos todos, ¿no? Está diciendo Dios uno, ¿no? Está diciendo, miren, acá hay una fuente de la cual tenemos que vivir. Acá hay una fuente que tenemos que construir y que cultivar. Acá hay una fuente que nos tiene que marcar el modo en cómo miramos a nuestros hermanos. Nosotros con el Evangelio en la mano hemos despreciado y dejado fuera de la comunión, de la iglesia, del bautismo, a hombres y mujeres, con un abuso de poder escandaloso, ¿no? Hemos dejado fuera de la comunión cuando Jesús no deja fuera de la comunión ni a Judas Iscariote, ¿no? En su última cena. Y nosotros hemos dejado fuera de la comunión como si fuéramos los dueños del cuerpo de Cristo, ¿no? No los administradores del cuerpo y la sangre del Señor.
Me parece muy fuerte porque es esto, que si quieren es la lectura del domingo pasado, ¿no? Con el tema del divorcio. Jesús le dice, bueno, a ver, ustedes están en la ley, pero ¿qué dice? Miren, desde el principio no era así. Dios lo pensó de otra manera, ¿no? Dios nos pensó uno, Dios nos pensó unidos. Es la fuerza de la fuente. Y por eso yo termino con tres grandes, como que Francisco de Asís nos plantea, ¿no? Uno, tener sed, ¿no? Nadie puede decir que conoce totalmente a Dios. Nadie, ¿no? Va a gritar Pablo, ahora vemos como en un espejo, veremos cara a cara cuando estemos con Él, ¿no? Todos tenemos que aprender y preguntarnos, ¿quién eres, Jesús de Nazaret? ¿Quién sos? Yo no soy dueño de tu persona y no puedo decir que yo conozco quién es Jesús. Yo soy un sediento que camina, que es el segundo tema, que hace itinerario, ¿no? Que la fe es un gran itinerario de construcción de un vínculo, ¿no? La fe es un gran itinerario para construir un vínculo. Si uno se pone a pensar, mis mejores amigos, capaz que los conocí en jardín de infantes, pero fue un proceso largo ser mejores amigos, ¿no? O sea, fuimos caminando y confiando y construyendo y disfrutando y perdonándonos y volviéndonos a encontrar y escuchándonos y dándole palabra, ¿no? Es esto de la construcción de un vínculo, ¿no? La fe no es la recitación del credo. La fe no son los artículos del credo. La fe es el vínculo que tengo con Jesús de Nazaret. Tengo tanta fe como vínculo tengo, ¿no? Puedo recitar el credo de memoria y no ser creyente, ¿no? Puedo enseñar el credo y no ser creyente. Y por eso digo que lo tercero, que es para Francisco de Asís y Francisco de Roma esencial, que esta sed y este itinerario no se transitan solos, siempre es con hermanos, ¿no? Y ahí por eso Francisco, cuando le preguntan cómo se tiene que llamar la orden, no le dice, la orden se tiene que llamar franciscana, ¿no? Después de la historia pasó como franciscana. Él le llama Orden de Hermanos Menores, ¿no? El nombre de la orden es Orden de Hermanos Menores. Orden de hermanos que sirven, orden de hermanos que están puestos al servicio, por eso menores, ¿no? Por eso digo, el gesto del Papa que se agacha como servidor pidiendo, es un gesto programático, es decir, la iglesia puesta al servicio, ¿no? La vida puesta al servicio de los hombres y mujeres que sufren, de los hombres y mujeres que se quedaron fuera de la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. El Evangelio es una alegría, no es una tarea. El Evangelio es un gozo, no una mochila que cargo. El Evangelio es el disfrute de un vínculo, no una serie de mandamientos que me señalan, ¿no? Por ahí. ¿Se entendió algo? Genial. Queremos invitarlos a que podamos como escuchar, compartir ahí esa canción se llama La Luz, de Camilo Ecue. ¿Comparto la canción nada más o tiene video? Solo canción, porfa. Ahora comparto la letra por el chat, ¿vale? Dale, porque puedo compartir si querés la pantalla con la letra también. Es que no tiene, creo que no tiene. Es solo la canción. Bueno, o sea que miramos la letra en el chat. Por favor. Bueno, cuando ustedes me digan, le doy play. A ver.
¿Dónde estás? Tic. Tic. ¿Otra garra? Ahí está. ¿Viste? No, ¿por qué ahí está? ¿Viste qué raro? Guardaron el problema. Bueno, escuchamos la canción nomás, no importa. ¿Seguro? ¿No está en Google? Sí, vamos con la canción, no sé. Sí, porque puedo compartir las dos cosas, la música y la imagen, no hay problema. Dale, si la tenés. Pero sí, Sí. ¿me dicen el nombre de la canción? La luz. Espera, te la paso como foto. La luz, Camilo Eque. O Eque. ¿Viste? Detectives. Editar letra. Bueno, ok. Ahí voy. Meta. Ok. Ok. ¿Encontraste, Vale? Ah, lo estoy buscando, me aparece con los acordes, por eso estaba buscando otra. Ahí creo que la encontré. Bien. Es nueva que no parece tan... No, sí estaba, pero bueno, sí No que importa, le pasa compartamos la letra, la música. la y música después. directamente, no pasa nada. Ah, porque hay un video de YouTube que me parece que tiene la letra, ¿puede ser? Fíjate. Por las dudas. Si no llega a ser esa misma. Ahí se te cargan. Un segundo. No encuentro la letra. Directamente comparto la canción. Dale. Exactamente. No hay Gracias. problema. Hemos nacido de la plena oscuridad. Vivo, hemos venido desde el ensamble nupcial. Y uno no sabe hasta cuánto resiste el corazón, y sin embargo saltamos sin brújulas ni timón, mientras más alto el naufragio, más hondo el amor. La luz, la luz, la luz viene a sanarme los ojos, la hermosa luz.
calla, porque algo más cantará. Digo que el equilibrio necesita tropezar y uno no sabe qué tan frágil es el cascarón. Y sin embargo brotamos desde la espina la flor. Mientras más larga la noche, más claro el amor. Qué larga ha sido esta noche, tan claro el amor. La luz, la luz, la luz, la luz viene a sanarme los ojos, la hermosa luz. La luz, la luz, la luz, la luz. Con una antigua inocencia Viene a estrellarme los ojos, la luz, la luz. La luz. Muchas gracias, Valen. Compartir quizás como la fuerza de esto que nos trae, o la buena noticia que nos trae Camilo, de poder como experimentar en nuestras vidas que hay una fuerza que está más allá o que viene más allá de nuestras propias fuerzas, que es la de Dios, en esto de sabernos que hay alguien, hay un otro que va iluminando, que va acompañando como nuestros pasos. Y que sin duda fue un gran descubrimiento del hermano Francisco, el hermano Francisco de Asís, de poder descubrir que no estaba solo, de poder descubrir de que en su camino había alguien que lo miraba, había alguien que era contemplado. Es sumamente radical y novedoso en la espiritualidad franciscana poder encontrar en los ojos del Cristo de San Damián, en estos ojos abiertos, un Dios que es sumamente personal, que nos llama por nuestro nombre, que está y habita en el corazón y que ilumina. Somos luz, dirán muchos de los padres de la Iglesia. Somos hechos y formados desde la luz. Si escuchamos en el Génesis, una de las primeras palabras, que la luz se haga y la luz se hizo, ¿no? Como la luz como la portadora de una nueva realidad. Y de acá como me gustaría compartirles como una primera idea al pensar en el hermano Francisco, ¿qué es esto? De poder como integrar. En el proceso que va haciendo Francisco de su vida, de cómo se va entendiendo desde su espiritualidad, no espiritualidad franciscana, sino desde su espiritualidad, de cómo expresarse y cómo manifestarse frente a lo divino, frente a lo sagrado. Esto, el ir integrando, ¿no? Como en su proceso ir viendo como que lo feo del leproso, que lo maloliente del leproso,
y lo luminoso de este Jesús, de la belleza de la naturaleza de Asís, de la belleza de los campos, de las pequeñas montañitas, podían habitar en él. La fealdad y la belleza podían convivir. Lo humano y lo divino podían convivir. Estas dos realidades que parecen tan irreconciliables, en Francisco se van haciendo uno. Y es lo primero que quiero como traer. Como la gracia quizás de la unidad o de la comunión, ¿no? Que comunión y unidad no quiere decir uniformidad, que no quiere decir, bueno, un mismo lenguaje, sino aprovechando y dejando estar como las diferencias, como lo diverso, como aquello que parece irreconciliable. En Francisco puede estar. Y esto es lo primero que quiero traer. Lo segundo, quizás, para traerles y compartir como en este itinerario que va haciendo Francisco de cómo entenderse en la sociedad de su época, estamos en el 1200, como algo medieval, todo bien ordenado, todo como bien, como rígido o legislado por Dios. Bueno, Francisco se va entendiendo como hermano de todos y de todo, como esto segundo, sabiéndose que no está solo, como es mirado y es observado y contemplado por Dios, no desde un juicio, no desde, mira que te estoy mirando, sino que te estoy acompañando, estoy acá, no me corro, no me muevo, estoy con vos. Descubre como el llamado de esto, es tu hermano. Esto por ahí lo que decía Ramiro, como decir, en la vida, en mi vida, hay otros, y que ese otro es mi hermano, ¿no? Y que el plus que pone Francisco, no solamente mi hermano, el que está, el que veo, el que oigo, el ser humano, sino también la realidad toda, todo ser viviente. Y desde ahí, como surge quizás como lo que ponían como al inicio, como el compromiso, que es una palabra que no tiene mucho rating, ¿no? Como el compromiso. Está como muy cargado quizás de moralismo, está cargado de peso, esto del compromiso, ¿no? Comprometerme con la realidad que observo, que miro. El Evangelio, la carta de Juan, dirá como, ¿cómo amo a Dios que no veo y no amo y no escucho a mi hermano que veo? Soy un mentiroso. Si digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. Es como muy fuerte. Entonces Francisco irá descubriendo, y que eso es lo maravilloso, irá descubriendo en su proceso de fe como estas pequeñas pistas de no separar, y que en eso de no separar y de ver como una realidad integrada. Y lo segundo, como es mi hermano, es tu hermano. Estas dos claves me parecen como fundamentales para sabernos, ¿sí?, cristianos, para sabernos creyentes, para sabernos y vivenciar como nuestro carisma. Cuando digo carisma, digo el carisma personal, ¿no? Cuando digo carisma, digo también la espiritualidad de cada uno de nosotros, que tendrán sus formas, sus modos, sus maneras, sus estilos, y que favorecer eso. Y lo último que quiero compartirles, esto como que está algo que nos puede como acompañar quizás en nuestro camino, en nuestro proceso, que está plagado en los salmos, en la mayoría de nuestros salmos que tenemos en la palabra, en esta forma de vincularse con Dios. Buscar tu rostro. Señor, muéstrame tu rostro. No me escondas tu rostro.
Desde acá como surge como un deseo y una fuerza vital para nuestra oración. Buscar el rostro de Dios. ¿Y dónde busco el rostro de Dios? ¿Dónde encuentro el rostro de Dios? Francisco lo encontrará en los leprosos. Francisco lo encontrará en el que está al margen. Francisco lo encontrará el que generalmente es invisibilizado. Nosotros, ¿dónde encontraremos el rostro de Dios? Como pregunta, como una actitud, como proceso. Y que eso es la buena noticia, me parece. Para todos, que estamos en proceso y que en ese proceso de fe vamos dando pasos. Sí, iremos dando pasos. Que eso para mí es buena noticia como para compartirles. Sí, eso. No sé si hay alguna resonancia o algo, esto que decía hace un ratito Ramiro, como que no sea un exponer, sino el ir compartiendo. No sé cómo estamos de horario. Queremos al final como compartirles también una invitación. Como saben, en nuestra casa, que vivimos acá en Mariló, es una casa que acompaña y favorece como la formación de los jóvenes, especialmente, en donde ofrecemos como distintas propuestas. Y bueno, queríamos también como ofrecerles y compartirles y contarles, no solamente para los jóvenes, sino para todos, un curso, un itinerario franciscano, que bueno, que está en YouTube, que está disponible, que bueno, después si quieren les cuento un poquito más. Ah, bueno, ahí está. El año pasado en pandemia nos hemos encontrado con la pregunta de cómo seguimos siendo como casa de jóvenes de acogida, ¿no? ¿Cómo somos casa de jóvenes de acogida en pandemia? Gran pregunta. Y nos surgía como el darles o el poner palabras frente a esto de que nos fascina su alegre radicalidad de vivir el Evangelio. Hermano Francisco, nos fascina tu manera de vivir el Evangelio. Nos fascina cómo entendés y comprendés las enseñanzas y el modo de vivir de Jesús. Entonces planteamos un itinerario de 9 temas, ¿no? Principalmente basados Francisco y el encuentro. Como Francisco, un hombre profundamente que se deja y que sale al encuentro de la realidad, que sale al encuentro del otro. Entonces, son 9 temas: Francisco y el encuentro con uno mismo, con los pobres y leprosos, con el crucificado y el evangelio, con los hermanos, Francisco y su vida de oración, Francisco como hombre de diálogo, el modo de vivir la Eucaristía, Francisco y la no violencia y la misión, esta salida de sí para ponerse en camino. Son 9 temas, que cada uno de los temas estos tiene un videíto que está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Casa de Jóvenes Hermanos Francisco, que si quieren después le pasamos el link y toda la cuestión. Videíto de 20, 30 minutos cada uno y después hay un material escrito para seguir profundizando quizás con algo, con una lectura del tema que toca, y también un material para rezar, o sea, para llevarlo también a nuestra oración personal. Está bueno, por algo también lo estamos como compartiendo, y puede ser como lindo para seguir en clave de esto que nos decía como Ramiro, como bueno, Francisco algo tiene para decir a nuestra vida. No solamente por yo puedo ser franciscano o no, yo puedo ser... Bueno, Francisco algo tiene para decir a esta realidad que estamos viviendo. Así que bueno, eso. Sí, me gustaría, como son 9:30, 9:34 empezamos, así que me pidieron 1 hora,
parecemos jesuitas, no franciscanos, ¿no? Los franciscanos somos más desordenados, pero bueno. No, abrir si quieren un poquitito a preguntas, el micrófono abierto, si hay algún eco, alguna resonancia, alguna pregunta. Si no, hacemos un pequeño cierre. El que quiera, micrófono abierto. Bueno, no, algunas cuestiones, me pareció muy interesante todo lo que plantearon. La verdad es que, digo, me sorprende porque por ahí uno espera escuchar otra cosa y la verdad es que me impactó desde el momento que empezaste a hablar, Ramiro. Digo, ay, wow, la verdad es que sí venimos 8 años atrasados entonces. Bueno, estuvo buenísimo eso porque me rompió los esquemas y está bárbaro. Y bueno, el desafío esto de rearmar, no sé si dijiste rearmar la iglesia, fue esa la expresión. Reconstruir, dice Francisco. Reconstruir la iglesia, ¿no? Que creo que es un gran desafío que se nos presenta y lo venimos conversando hace bastante en estos espacios. Y los jóvenes y no tan jóvenes, yo estoy dentro de ya no tan jóvenes, pero los jóvenes también se lo plantean también como un gran desafío, cómo ubicarse en esta reconstrucción, ¿no? Y bueno, que no es sencillo ubicarse como cristiano en una sociedad, ¿no? Donde tan individualista y con mensajes. Bueno, no me quiero meter en cuestiones ideológicas, pero donde sí, obviamente que los ideales capitalistas van para otro lado y el neocapitalismo, bueno, va para otro lado, el neoliberalismo tira para otro lado. Y eso por un lado, y hay que posicionarse fuertemente y creo que eso representa un gran desafío. O algo que a mí me resuena en lo personal, porque también es un recorrido mío, tiene que ver con el itinerario de la fe, ¿no es cierto? Como esta construcción del vínculo con Jesús. Y lo pienso el itinerario, los que me conocen ya me lo escucharon decir 1000 veces, ¿no? Como algo de ida y de vuelta, de idas y de vueltas, ¿no es cierto? Algo que va creciendo y bueno, que va madurando y a veces uno le parece como que en algún momento se siente más sólido y resulta que no, que de vuelta fue para atrás y bueno, y así vamos un poquito para adelante y que me parece que ese crecimiento solamente es posible y en mi caso personal es posible justamente por el encuentro con los hermanos, que tiene que ver en mi caso con el encuentro con los amigos que en Cristo que tengo en el movimiento, ¿no? Que tengo gente siempre tan querida que siempre me rescata, me busca, me llama para algo y me dice acá estoy y bueno, me vuelvo como me hacen crecer en la fe. Entonces, convencida de que la fe realmente se transita con un otro, se transita con los demás, ¿no? Así que bueno, eso me queda así como resonando, me lo llevo así como para seguirlo masticando y tramitándolo. Sí, sin pretensión de ir contestando, pero me parece 2 ideas importantes, ¿no? Una de las grandes cosas que le están faltando al mundo de los jóvenes es que tenemos que crear lugares de experiencia, no lugares solo de palabra, ¿no? Necesito experimentar a Dios, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de la fraternidad, de que hay un otro que me cuida y me mira. Tenemos que volver a crear, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás. Vení. Esto es a Juan y a... ¿no? Vení. Compartí con nosotros. Y quizás estamos muy acostumbrados a dar clases de catequesis, a escuchar un buen sermón, que no está mal, pero no convierte a nadie, ¿no? Y segundo, me parecía como importante, como que nos han dicho que el crecimiento en la fe debería ser como un plano inclinado, que va subiendo, ¿no? Y
Y yo digo que el crecimiento en la fe es como un electrocardiograma, ¿no? Y es el signo de que está vivo un corazón, ¿no? Que va, sube y baja, 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 bla, 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 ¿no? Y es el signo de que está vivo. Que no pasa nada, que hoy Dios es mi todo y mañana Dios es una pregunta, y que hoy deseo entregarme totalmente y mañana no sé si Dios existe. El tema es cómo escucho y sostengo la sed, ¿no? Porque hay muchos adormecedores de la sed. ¿Pregunta? No se te escucha, Vale. O yo no te escucho, no sé. Había cambiado la configuración cuando pasé la canción. Ahora sí. Me quedo con esta idea de que Martina ya la dijo, pero lo vuelvo a repetir porque es una de las cosas que más me llevo de la charla, que estamos convocados a restaurar una iglesia que se cae. Porque nos pasa que como iglesia, cuando nos atacan a la iglesia, por decir así, no sé, una reunión familiar, una reunión con amigos, que hablan de la iglesia y que la critican, nos sentimos atacados y nunca sabemos cómo, no digo defender, pero primero hacerle ver al otro que también es la iglesia, que todos somos la iglesia, y cómo hacer ver al resto de las personas que por ahí no entienden este concepto de iglesia, de que todos somos iglesias, que la iglesia es divina y es humana y que no es perfecta, digamos, que estamos llamados a reconstruirla juntos, digamos. Por ahí uno lo ve desde afuera critica o escucha, digamos, que uno lo ve de afuera y que lo critica, y cómo a nosotros nos cuesta ponernos la camiseta, digamos, para reconstruir esa iglesia. No sé, me parece que es una tarea muy, muy difícil hoy en día en la sociedad en la que vivimos, y que siempre hablamos, y en otras charlas lo hemos dicho, que estamos rodeados de gente de todo tipo, gente que nos entiende, gente del eslabón, de la iglesia, de la parroquia, y gente que no. Tenemos amigos que no son creyentes, que tal vez son bautizados y no son creyentes, o familiares, por eso decía reuniones familiares, reuniones de amigos, en donde con mucha liviandad critican al Papa muy firmemente, y bueno, cómo nosotros en nuestro lugar también podemos reconstruir esa iglesia. Me quedo con ese mensaje. Sí, perdón, a mí me parece como importante, es algo que dice continuamente el Papa Francisco, que la iglesia contagia y no que convierte, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Mira, yo digo, salvo que digan muchas barbaridades, el Papa no necesita ni que la defendamos, ¿viste? Como, bueno. Mismo vos hablas mal de la iglesia, mira, yo te puedo contar cosas peores de la iglesia, porque estoy bien adentro. No pasa por allí. El gran tema es cómo ser testigos de una búsqueda, ser testigos no de que somos dueños de ninguna verdad, sino que somos testigos de una experiencia amorosa. ¿Viste? Cuando vos ves a un adolescente que está enamorado, yo digo, se le nota la cara de tonto o de tonta. Se le nota al adolescente enamorado por primera vez. A nosotros no se nos nota la fe. Y se nos debería notar porque estamos enamorados, ¿no? No porque es una bandera que levantamos para pelear contra nadie. No quiero pelear contra nadie. ¿Querés ser musulmán? Sé musulmán. ¿Querés ser budista? Sé budista. Me importa un bledo. Lo que te quiero decir es que hay una experiencia que me enamora, ¿no?
y que se nota por los gestos, se nota por nuestro servicio, ¿no? El otro día compartíamos entre un grupo de frailes cómo nuestros amigos, muchos de nuestros amigos, cuando estamos reunidos, por ejemplo, amigos del colegio, yo estoy viviendo con todos, yo soy el viejito de la casa, todos tienen 28, 30, ¿no? Pero los frailes decían, cómo nuestros compañeros, cuando estamos todos juntos, hablan mal de la iglesia, me gastan con que la vida de célibe, que, bueno, dicen las barbaridades más grandes, y qué sé yo, y todo es una pavada lo que yo hago. Pero cuando el grupo se fue, viene y dice, che, ¿sabes? Te quiero contar que estoy muy angustiado por esto, y vos que no. O sea, como en lo público se desprecia, pero de repente te terminan reconociendo como desde un lugar que es capaz de generarles un espacio de abrazo, de sentido. Hay que quedarse con eso, después que griten todo lo que quieran. Yo pensaba recién que, digo, no solo creo que tienen que seguir creciendo otros, como decía Vale recién, sino a veces nosotros mismos estando o diciendo que formamos parte de la iglesia, a veces clasificamos, ¿no? Y decimos, este puede estar, aquel no puede estar. Y digo, ¿y con qué derecho, no? Jesús estuvo con los 12 apóstoles y estuvo hasta Judas Iscariote que lo iba a traicionar, ¿no? Entonces digo, ¿con qué derecho nosotros decimos, no, por tal cosa no puede, aquel sí puede? Digo, creo que tenemos que seguir creciendo mucho y tal vez hablando menos y dando más testimonio, como decía el padre Ramiro recién. Y me quedó eso de la comunión, ¿no? Que somos administradores y no dueños. Así que, bueno, muy interesante. Muchas gracias, padre Ramiro y hermano. Una última pregunta, ¿les parece? Y cerramos. Si alguien quiere. Tan tímidos. Bueno, en general no somos de tantas palabras. ¿No? Así que... Perfecto. Bueno. Somos de buena escucha. Sí. No, yo terminaría la invitación, ese itinerario para ustedes querían conocer más a Francisco, ahí tienen como si quieren 9 grandes temas, misión, oración, Eucaristía, hermanos, ¿no? El diferente, el sultán, ¿no? El que piensa distinto que nosotros, ¿no? Francisco, en medio de las cruzadas donde los musulmanes eran herejes, Francisco va y se junta con el sultán, lo abraza y le permite cruzar toda la Tierra Santa, y desde aquel momento, 1200, los franciscanos estamos como custodios de todos los lugares santos, ¿no? Pero por la cercanía de Francisco con el diferente, que no lo quiso convertir, le fue y le dijo, hola hermano, y pasó por adelante, ¿no? Pero me parecía interesante esto, ¿no? Como ser una iglesia que es capaz de integrar y no de expulsar, ¿no? No he venido para los justos, sino para los enfermos. Yo a la gente le digo, mira, yo comulgo porque soy pecador, no porque me confesé. Comulgo porque soy pecador. Yo comulgo porque lo necesito, comulgo porque no. Y Francisco tiene cantidad de escritos sobre la Eucaristía, ¿no? Y es esto, nosotros hemos hecho de la Eucaristía el premio de los perfectos, y la Eucaristía es la fortaleza de los pecadores, ¿no? Y ahí hay una fuente inmensa, ¿no? Hemos alejado de la fuente a los que tenían hambre y sed, creyendo que nosotros podíamos ser, ¿no? Bueno, ahí hay mucho hay mucho que reparar, ¿no? Pero se repara cuando yo le puedo decir al otro que sos mi hermano, que te miro los ojos, ¿no? Se repara cuando se ve una iglesia que está puesta al servicio, no que es sujeta de privilegios y de beneficios,
¿no? Una iglesia que está al servicio de los pobres, una iglesia que está siempre buscando el que sufre, una iglesia que sale a buscar la oveja perdida y la carga. Acuérdense, en la primera salida que el Papa hizo, ¿se acuerdan cuál fue? Salió del Vaticano, ¿a dónde fue? A Lampedusa, la isla donde llegaban todas las barcazas de los migrantes africanos que toda Europa había decidido no recibirla. Y el gesto del Papa de ir a Lampedusa y abrazar a los migrantes hizo que toda Europa estuviera obligada a rever su política migratoria. Un gesto, ¿no? Ir a donde estaban los desechados de Europa, les dijo a la Comunidad Europea, no pueden convertir el Mediterráneo en un cementerio. Ustedes están transformando el mar Mediterráneo en un cementerio por la gente que se ahoga porque no la reciben, ¿no? Un gesto, fue a Lampedusa, obligó a toda la Comunidad Europea a repensar su política migratoria. Se quería cerrar el tema del cambio climático, un gesto, la Laudato Si. Se vuelve a instalar el tema del cambio climático en contra de los grandes poderes del mundo, ¿no? Es lo de Jesús, un gesto, la samaritana. ¿Quién es mi hermano? Toma un niño, abraza a una mujer. Amén. Casa de Jóvenes, hermano Francisco, allí encuentra el itinerario, YouTube. Bien. ¿Cómo es, Ramiro, repetir Casa de Jóvenes? Hermano Francisco. Ahí lo escribo en el chat. Bien ahí. Ahí está en YouTube, el canal de la Casa de Jóvenes. Van a encontrar música, pero después el itinerario, ¿no? El itinerario para si quieren profundizar más en la espiritualidad franciscana, ahí van a tener mucho. Pero acuérdense que el Papa Francisco nos está diciendo, ojo, hoy todos deberíamos ser franciscanos, ¿no? Como diciendo, el estilo de vida de Francisco es el estilo que quiero como iglesia, que la iglesia necesita, no que quiero porque no es el dueño tampoco de la iglesia. Es el estilo que la iglesia necesita. Bien. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Antes de irse, padre, ¿le podemos pedir la bendición? Por supuesto. Francisco tenía una bendición que le daba a sus hermanos que copió del libro de los números, ¿no? Y acá cada parte de la bendición es amén, ¿no? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su rostro y les conceda la paz. Amén. Señor los bendiga, hermanos, ya que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Terminen bien la semana. Gracias. Chao. Chao, gracias a todos. Que anden muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau. Y un capo. Cuídense. Chao, chao, nos vemos.